Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre los conceptos básicos de análisis de redes vectoriales. Bien, lo dividiremos en 4 temas. Hablaremos un poco sobre la industria, tomando como caso de estudio a Estados Unidos. Conoceremos el funcionamiento de un VNA, su diagrama de bloques, el principio heterodino y los parámetros S. Hablaremos sobre qué es una calibración y cómo realizarla, con los conceptos claves a tener en cuenta, y estableceremos paso a paso un proceso típico de medición. Bien, empezando con el primer punto, para conocer la industria, vamos a ver cómo son los procesos de desarrollo de productos en la industria de la manufactura electrónica. A grandes rasgos, la industria electrónica requiere de 4 tipos de pruebas. Pruebas en semiconductores, pruebas en dispositivos, pruebas en módulos, pruebas de producto final. Las pruebas de semiconductores se enfocan en la verificación de los parámetros físicos de dispositivos. Como dato histórico, esta industria fue creada aproximadamente en 1960 y se ha transformado en un mercado de 400 billones de dólares, con grandes personalidades como Robert Noyce y Jack Kilby, quienes desarrollaron el primer circuito integrado. Seguido están las pruebas de dispositivos, tales como filtros o amplificadores. Y bien, por último, veremos las pruebas de módulos y finalizaremos con las pruebas del producto final o bien los productos ya ensamblados. Debemos tener en cuenta que el proceso de desarrollo es igual para cualquier equipo electrónico. Todos estos productos finales pasan por el mismo proceso. Inician con el diseño, en donde se definen los parámetros de desempeño de los chips. El siguiente paso es construir o implementar estos elementos dentro de un sustrato semiconductor, y lo que nos va a permitir posteriormente probar estos chips con ayuda de algún analizador de redes vectoriales. Posteriormente se comparan los resultados de las pruebas con los diseños. Si estos no están acordes, se deben proceder a realizar un análisis de fallas y fuentes de error. Y bueno, para este caso se deben realizar procesos de mejora, tal vez en el diseño o realizando una mejor definición de los parámetros de los chips. En esta etapa las mediciones deben ser precisas y confiables. Sin embargo, es muy común que estos elementos tan complejos deban ser rediseñados. Pasando toda esta etapa de revisión y de rediseño, entran a la prueba de componentes. Una vez el diseño está completo, los sustratos se cortan y se empacan. En estos momentos cuando son llamados chips y antes de ser entregados son probados nuevamente con la ayuda de VNAs. De esta forma es como varios componentes son ensamblados en una PCB o en un sustrato cerámico, y ya ensamblados estos módulos tienen varias de las funciones de un producto final. Pueden estar en capacidad de generar o de codificar señales, desarrollar pruebas automáticas e integrar control digital. A este nivel, muchas pruebas se realizan con generadores de señales y analizadores de espectro. En esta última etapa del producto, como tal, el producto final se ensambla integrando múltiples módulos. Aquí es cuando los productos son probados a nivel de software en busca de bugs o fallas. También se verifica su interoperabilidad y se prueba el cumplimiento con las regulaciones según su tecnología. En la siguiente gráfica vamos a ver la distribución de las aplicaciones de un VNA dentro del proceso de desarrollo de dispositivos, en donde se puede ver que la mayoría de las aplicaciones están enfocadas en las pruebas de componentes y semiconductores. En Rohde & Schwarz entendemos completamente lo que se requiere en cada una de estas pruebas. Por ejemplo, en las pruebas de producto final se requieren equipos como el analizador de comunicaciones inalámbricas CMW, que permite evaluar el cumplimiento del producto en las diferentes pruebas que se rigen en los estándares. Contamos también con receptores MC para la realización de pruebas de preconformidad y conformidad, y equipos de drive test que evalúan estos productos dentro de un entorno real de funcionamiento. Junto con ellos y otros equipos de nuestro portafolio, como los analizadores de espectro, generadores de señales y osciloscopios, nos permiten ser un gran aliado en todas las etapas de este proceso de desarrollo. Bien, tomando como ejemplo, les mencionaba el caso de Estados Unidos, se puede ver el gran impacto que tienen los avances tecnológicos en semiconductores en la industria electrónica. Vemos que son un factor clave para el desarrollo de los productos de consumo y principalmente una ventaja competitiva en la industria aeroespacial y de defensa.
Sobre los semiconductores podemos mencionar que se componen de cientos, miles o hasta millones de transistores, capacitores e inductores impresos en un solo sustrato. Las pruebas en estos chips requieren de equipos especializados como un VNA, que permiten obtener las señales de entrada y salida de estos elementos. Existen varios tipos de semiconductores. Dentro de los más populares se encuentran los basados en silicio CMOS o los IG o CMOS dopados con germanio. Entrando un poco más a detalle en la parte de los componentes, podemos decir que son sensores en una caja. Estos componentes son elementos que se fabrican para realizar una determinada funcionalidad. Pueden constar de semiconductores o pueden ser múltiples semiconductores en un solo paquete. El común denominador para los componentes es que proporcionan una funcionalidad muy definida. Por ejemplo, un filtro realiza una selección determinada del espectro. Un atenuador lo que hace es reducir la energía de un ancho de banda y un amplificador aumenta el nivel de potencia de una señal, mientras agrega el menor ruido posible. Y bueno, pasando a la parte de pruebas en módulos, ya sabemos que estos son ensamblados a partir de componentes, por lo tanto, para construir un módulo, el fabricante lo que va a hacer es integrar los chips y otros componentes en una placa de circuito o sustrato cerámico. A diferencia de los componentes por sí solos, los módulos tienen un alto nivel de funcionalidad. Por ejemplo, un módulo TRX no solo va a transmitir y recibir señales, sino también las condiciona, por ejemplo, amplificando o filtrando la señal. Algunos módulos son más sofisticados que otros, pueden modular o pueden demodular las señales realizando comprobaciones de errores o también pueden ser prototipos funcionales de todo un teléfono. A diferencia de las pruebas en componentes y las pruebas en semiconductores, en las pruebas de módulos no se trata de hacer coincidir el hardware con el diseño. Las pruebas de módulos son pruebas funcionales, lo que significa que vamos a verificar si el módulo es capaz de transmitir una señal con el desempeño especificado y el rigor de la tecnología que estará utilizando. En la última etapa de las pruebas electrónicas, que bueno, ya es la prueba de producto final o de sistema, se realizan dentro del entorno de todo un sistema para verificar su funcionamiento. Por ejemplo, en una red inalámbrica completa, las pruebas de estos sistemas suelen simular el rendimiento de la capa física sin ningún impedimento. También prueban a gran medida las distintas capas de software de aplicaciones y garantizan que los hosts y dispositivos cumplan los estándares establecidos en cada tecnología. Bien, llegando a la primera, resumiendo esta primera parte, las pruebas electrónicas consisten en 4 tipos diferentes de pruebas. Pruebas de semiconductores, pruebas de componentes, pruebas de módulos y pruebas de producto final o del sistema. El objetivo principal de las pruebas de semiconductores y las pruebas de componentes es comparar las mediciones del dispositivo físico con los valores del diseño. Sobre la base de la comparación con los diseños se toman decisiones sobre la precisión y repetibilidad de la medición. Para todo esto, los ingenieros de prueba de semiconductores y componentes necesitan tener un conocimiento sólido de la tecnología RF. Para las pruebas de componentes, los instrumentos de prueba son verdaderamente de propósito general. Estos instrumentos, específicamente los VNAs, no se limitan a probar solamente un producto en específico. En consecuencia, la vida útil de estos instrumentos de prueba utilizados en semiconductores y pruebas de componentes es mucho más larga que los instrumentos utilizados en las pruebas para sistemas. Por último, los instrumentos de prueba de semiconductores miden los valores físicos, como conductividad y permitividad, los cuales se derivan de mediciones fundamentales. Igualmente, un VNA mide la potencia absoluta o la fase relativa y la amplitud de una onda de potencia a frecuencias especificadas, mediciones que son denominadas como parámetros S. De esto hablaremos más adelante en los siguientes capítulos. Bien, en nuestra agenda, bueno, la siguiente parte o el siguiente módulo es cómo funciona un VNA. Para esto veremos cómo este es diferente a un analizador de espectro. Vamos a entender su diagrama de bloques y su funcionamiento bajo el principio heterodino y los parámetros S. Bien, lo que queremos cubrir realmente aquí son 3 objetivos, que son aprender sobre el funcionamiento de un VNA, teniendo un primer acercamiento a una medición básica con el VNA,
comprender la diferencia entre un VNA y un analizador de espectros con generador de barrido. Y por último, familiarizarnos con la terminología y conceptos de análisis vectorial, o bien VNA, viendo el diagrama de bloques, su principio heterodino y los parámetros S. Bien, para esta parte, bueno, tenemos la parte de caracterizando un filtro pasabanda. Para comprender el principio de funcionamiento, como tal les mencionaba, vamos a caracterizar un filtro pasabanda. Este es un ejercicio sencillo en el cual necesitamos saber qué frecuencias se transmiten a través de él. Y para esto, bueno, vamos a empezar induciéndole una señal con frecuencia y una amplitud conocida. Medimos la amplitud de salida y la diferencia entre la amplitud de la señal de entrada contra la señal de la salida. Esto como tal nos va a decir la pérdida del filtro en esa frecuencia. Bien, como ustedes ven en pantalla, el filtro pasabandas, bueno, realmente nos está filtrando estas señales que están entrando y solamente nos permite ciertas frecuencias. Bueno, como les mencionaba, hacemos el mismo proceso para las frecuencias en la banda de interés hasta que conozcamos la respuesta total del filtro. Y bueno, ahora como tal, ¿qué instrumento necesitamos para caracterizar un filtro? Aquí nosotros podemos usar un generador de señales para sintetizar la onda incidente en las frecuencias. También necesitaremos un analizador de espectro para medir la frecuencia y amplitud de salida del filtro. Y bueno, conociendo estos resultados, solo nos resta realizar los cálculos operacionales dividiendo la amplitud de la señal de salida y de entrada en cada frecuencia. Así obtendremos la respuesta de nuestro filtro. Sencillo en esta parte, ¿no les parece? Ahora nuestra pregunta principal es, ¿podemos tomar un generador de señales, sumarle un analizador de espectros, integrarlos en una caja, adicionar un software para su operación y de esta forma obtener un VNA? Veremos realmente más adelante qué requerimos para esto. Cabe resaltar que eh, para algunas aplicaciones un generador de señales y un analizador de espectros son lo suficientemente robustos. Dentro de nuestro portafolio tenemos analizadores de espectro con generadores de barrido incorporados que pueden hacer algunas funciones de un VNA. Sin embargo, hay tres mediciones principales que un analizador de espectro con generador de barrido no puede hacer, y estas son las mediciones de fase y retardo de grupo, mediciones de reflexión, las mediciones de amplitud de señal en el DUT. En esto estamos hablando del dispositivo bajo prueba. Bien, en este sentido, cuando se utiliza un analizador de espectro y un generador de señales para caracterizar un dispositivo bajo prueba, les mencionaba también llamado DUT, la primera limitación es que no se puede medir la fase de la señal de entrada y salida. Y estas mediciones de fase son cruciales por dos razones. La primera es que el diseño se requiere información de fase. Sin esta información no se puede diseñar un componente electrónico. La segunda razón es el retardo del grupo en un dispositivo y es crucial para muchas aplicaciones. Un ejemplo son los radares, porque aquí se encuentra la relación de la fase de la señal de entrada contra la señal de la salida. Bien, la segunda limitante que se presenta son las mediciones de reflexión. En muchos casos es necesario para medir las señales reflejadas en un DUT, en una antena, por ejemplo, es muy útil para conocer las pérdidas de retorno. Otro caso es la relación de onda estacionaria de voltaje, el VCWR por sus siglas en inglés, o ROE como algunos los conocemos. Se podría argumentar que la energía que no se transmite se refleja. En cualquier caso, para ser útil, un VNA debe ser capaz de medir la forma de onda que se refleja desde el DUT. Así que necesitamos alguna manera de separar la onda reflejada de la onda incidente. La tercera limitante es que no conocemos la amplitud exacta en la entrada del DUT. Conocemos la amplitud de la señal a la salida del generador, pero no conocemos qué energía llega al DUT. Esto se debe a que los cables y conectores atenúan la señal. Además, las conexiones y cualquier otro desacople de impedancia entre el generador y el DUT cambia la amplitud de la señal. También existen reflexiones que conducen
a que la energía rebote de un lado a otro entre el generador y el DUT. Estas reflexiones dependen de la frecuencia, así que incluso si podemos establecer la potencia de salida del generador de señales con precisión, no tenemos una forma de medir la amplitud exacta de la señal a la entrada del DUT. Bien, entonces, ¿cómo pasamos a un solo equipo teniendo en cuenta todas estas limitaciones anteriores? Bien, en 1950 Roland Schwarz desarrolló una solución sorprendente para la solución a estas tres limitantes. Adicionó un direccionador en el diagrama de bloques de un generador y un analizador de espectros, resultando como tal el primer analizador vectorial a nivel mundial, el ZG-Graph. Bueno, llegando y transformándose a lo que hoy conocemos como un VNA, siendo este diagrama de bloques para un VNA multipuertos, lo usaremos como base para analizar cada uno de sus componentes. Así, de forma general, un VNA consta de 4 componentes principales. El primer componente sería un set de prueba, que es el que estamos viendo resaltado en pantalla. Tenemos un generador de señales en la parte inferior. Tenemos dos receptores, uno de referencia y otro de medición en cada uno de los puertos. Y finalmente, un bloque de procesamiento computacional. Bien, en el set de prueba se realiza lo siguiente. El elemento direccionador, que puede ser un acoplador o un puente, separa la onda incidente de la reflejada en el puerto de prueba. El canal de medición se alimenta con la onda reflejada del puerto de prueba y el canal de referencia toma la onda proveniente del generador. Y bueno, los atenuadores electrónicos son usados para variar la potencia de salida en el puerto de prueba. En la parte del generador, el generador provee la señal sinusoidal de estímulo o de referencia. Esta señal pasa a través de un switch dirigiéndose a un puerto activo. En su interior está compuesto por un oscilador electrónico sintonizable para asegurar su estabilidad en frecuencia y pureza espectral. Este oscilador tiene embebido un PLL, que es un Phase Locked Loop, el cual está enlazado con el oscilador de referencia. El control automático de nivel se produce en el generador. El ALC es un control de lazo cerrado que va a garantizarnos que la salida del generador esté exactamente en el nivel especificado, independientemente de la carga que esté conectada. A diferencia de los generadores de señales independientes, el ALC en un VNA utiliza el receptor de referencia como su ancho de banda seleccionable como señal de control para el lazo de retroalimentación. El ALC es importante a la hora de caracterizar amplificadores y otros dispositivos que cambian sus características en función de la potencia aplicada. Cada set de prueba cuenta con dos receptores, un receptor para el canal de medición y otro receptor para el canal de referencia. Cada uno consiste en una sección para el análisis de la señal de RF, en donde se aplica el principio heterodino y se realiza el control automático de la ganancia, que establece automáticamente la ganancia del amplificador analógico del oscilador local e impide que el receptor entre en un régimen no lineal. También consta de una etapa de procesamiento digital de la señal, obteniendo al final los datos de mediciones expresados con valores complejos. En la última etapa del bloque se tiene el procesamiento de datos a través de un computador. Aquí se realiza la corrección de errores sistemáticos, la visualización de puntos de medición, la interfaz de usuario y las diferentes interfaces de control remoto. Bien, dentro de la caracterización de circuitos, son comúnmente usados los parámetros S. Con la anterior descripción de los componentes del bloque fundamental de un VNA, sabemos que la onda incidente, que podemos nombrar como señal A, se propaga del VNA al DUT, por lo contrario a la onda reflejada, que podemos llamar como señal B. La relación entre estas dos señales las conocemos como el coeficiente de reflexión gamma, que es igual a es igual a B sobre A. Generalmente en esta cantidad compleja, que puede ser calculada con la impedancia compleja Z, en donde tomamos como impedancia de referencia a Z0 con un valor de 50 ohms, y si bien normalizamos Z, obtenemos que es igual a Z sobre Z0, lo cual podemos usar para calcular el valor de coeficiente de reflexión.
Este coeficiente graficado en el diagrama de Carta-Smith nos permite obtener información del comportamiento de la impedancia del DUT en la frecuencia. Así podemos determinar si nuestro DUT tiene un comportamiento inductivo o un comportamiento capacitivo. En el caso de un DUT, los parámetros S nos permiten realizar mediciones de transmisión directa e inversa. Así, para el caso de la transmisión directa S21, podemos tener la relación de la onda de salida en el puerto 2 sobre la onda incidente en el puerto 1. Si recuerdan nuestro ejemplo inicial de caracterización del filtro pasabanda, con este parámetro S21 nosotros podríamos caracterizar el filtro dentro de su rango de frecuencia. Gracias a estos parámetros, obtenemos la respuesta en frecuencia de un DUT con magnitud y fase, lo que nos permite realizar mediciones lineales, como obtener el coeficiente de transmisión o reflexión en filtros y amplificadores. También podemos obtener mediciones no lineales, como son la medición de armónicos, puntos de intercepción y el punto de compresión de un dB en mezcladores y amplificadores. Bien, ahora pasaremos a la tercera parte de este pequeño webinar. Esta tercera parte, bueno, tenemos, ya que tenemos los conceptos claros y los conocimientos sobre el funcionamiento de un VNA, vamos a ver la parte, un tema muy importante que es el proceso de calibración. Bien, aquí lo que vamos a hacer es cubrir objetivos, como les mencionaba, muy importantes. Vamos a cubrir la parte de conocer los diferentes tipos de errores, como los errores sistemáticos o los errores inherentes en un VNA. Vamos a aprender a minimizar estos errores en los procesos de medición y finalmente a realizar un buen proceso de calibración. La calibración es una de las razones por las que los VNA son probablemente el instrumento de prueba más preciso y exacto en un laboratorio. Sin embargo, todavía existe algo de misterio y confusión en torno a la calibración de un VNA. Para algunas personas llega a ser un proceso complicado y requiere un proceso que llega a requerir mucho tiempo. Aquí la buena noticia es que para la mayoría de las tareas de medición la calibración es rápida y fácil con los VNAs modernos y sus diferentes kits de calibración. Bien, en términos generales, lo que buscamos con la calibración es minimizar los errores de medición. ¿Cuáles son esos errores de medición? Para cualquier medición, no solo los VNAs, hay dos tipos de errores aleatorios y errores sistemáticos. Siempre tendremos errores aleatorios. Pueden ser fuentes típicas. Las fuentes típicas como tal, un ejemplo son el ruido térmico, el ruido de disparo, ruido blanco o ruido de fase. Este tipo de ruido siempre está presente en los dispositivos electrónicos. El ruido aleatorio podría parecer un ruido que no cambia con el tiempo, como en el caso del ruido blanco o del ruido rosa. Debido a que estos errores siempre están presentes, no se les puede eliminar, pero sí se pueden minimizar. Más adelante les mostraremos cómo hacerlo. Por el lado de los errores sistemáticos, podemos decir que tienen la agradable propiedad de que son predecibles y que se pueden reducir significativamente. Ejemplos de ellos pueden ser el desacople de impedancias entre el puerto de prueba y el DUT, la compresión del receptor de prueba, las pérdidas internas del VNA y bueno, entre algunos otros. Aquí es el punto en el que la calibración del VNA entra, ya que esta se utiliza para minimizar los errores sistemáticos en la configuración de la medición. Bien, ¿cómo vamos a reducir los errores aleatorios? En cualquier instrumento de prueba se necesita un poco de tiempo para calentarse y llegar a una temperatura de funcionamiento estable. Por lo general, los manuales recomiendan un tiempo de calentamiento de aproximadamente de 30 minutos o más. Es probable que se pueda obtener buenas mediciones con menos tiempo de calentamiento, pero para mediciones críticas lo mejor es seguir el tiempo recomendado para el instrumento. Por otro lado, el ruido total que va en el receptor del VNA tiene cuatro contribuciones: el ruido térmico, el ruido propio del VNA, la forma del filtro IF y los relacionados con los ajustes específicos del VNA. Para poder entender un poco mejor lo que contribuye al ruido aleatorio del VNA, veremos más adelante a grandes rasgos esta ecuación. Es bastante común que se adquiera un VNA
ya sea de gama alta o de uso en campo, y que se mantengan en uso con cables viejos y pueden llegar a estar un poco desgastados. O no se hayan revisado previamente. Es importante resaltar que para obtener buenos resultados en las mediciones requerimos de buenos cables, que sean flexibles y de bajas pérdidas, porque cuando se dobla un cable, y más si es de baja calidad, la fase del cable cambia. Realmente no se pueden realizar mediciones confiables con cables dudosos y mucho más si trabajamos en altas frecuencias. Los cables y conectores tienen una vida útil. Es recomendable y de hecho necesario reemplazar los cables y adaptadores dañados. Si una medición no se ve bien, lo más probable es que sea por la presencia de cables o conectores defectuosos. El uso de torquímetro también es indispensable. Este nos ayuda a mantener la uniformidad y garantizar la repetibilidad en las conexiones. Los conectores coaxiales están diseñados para funcionar con un torque específico. Los conectores demasiado sueltos no hacen conexiones confiables, inducen reflexiones no deseadas. Y por el contrario, bueno, demasiado torque también daña las superficies de acoplamiento. Otro punto importante es usar adaptadores con el grado de velocidad correcto. Por ejemplo, no tiene sentido trabajar con un VNA en el rango de los 67 GHz si se utilizan conectores SMA. Para esto, ningún método matemático ayudará si los adaptadores no son las frecuencias en las que se necesita medir. Bien, ahora veamos la parte de nivel de ruido. Y para que el nivel de ruido no nos afecte, en nuestra señal debe estar por encima del nivel de ruido, al menos 10 dB por encima. Los VNAs y los analizadores de espectro tienen filtros configurables integrados en su receptor para los VNAs. Tienen filtros configurables integrados en su receptor. Como tal, para los VNAs, estos filtros se denominan filtros IF. El usuario puede ajustar el ancho de banda del filtro y para algunos casos incluso la forma. Veamos de dónde viene el ruido de un VNA. Primero tenemos el ruido térmico. Este ruido siempre está presente si no se está a temperatura de cero absoluto. A temperatura ambiente, la potencia de ruido térmico es de menos 174 dBm. Además, el ruido térmico, el VNA también añade su propio ruido, que es la figura de ruido. Este es un ruido inherente generado por todos los componentes electrónicos del VNA. El ancho de banda IF del VNA determina cuánto ruido de banda ancha detecta el receptor. Podemos cambiar el ancho de banda IF del VNA. Como vemos en nuestra gráfica superior derecha, un ancho de banda grande pasa más ruido que un ancho de banda estrecho. El rango habitual de filtros IF en un VNA está entre 1 Hz hasta unas pocas decenas de megahertz. Como regla general, si se aumenta el ancho de banda IF en un factor de 10, el nivel de ruido aumenta en 10 dB. Y bueno, muchos de nuestros VNAs de Rohde & Schwarz tienen una opción para la configuración de selectividad. La selectividad del filtro IF cambia la forma de filtro y los ajustes disponibles son normal, medio y alto. El ajuste de alta selectividad tiene la caída más pronunciada en el filtro IF. Entonces, bueno, aquí una pregunta importante es ¿por qué no se establece siempre el filtro IF en el ancho de banda más estrecho y se selecciona la más alta selectividad? Una de las razones para no hacerlo es que reducir el ancho de banda IF va a aumentar el tiempo de medición. Por ejemplo, si cortamos el ancho de banda IF a la mitad, estamos duplicando el tiempo de medición. Bien, ya que hablamos un poco sobre errores aleatorios, el ancho de banda del receptor, cables, conectores y torquímetros, ahora nos vamos a enfocar un poco en los errores sistemáticos y cómo podemos corregirlos. Todos sabemos que los VNAs son equipos de un alto desempeño, pero no son perfectos. Esto se debe a que presenta errores sistemáticos que están ahí todo el tiempo y no cambian. Para darle la solución se han desarrollado procedimientos potentes para minimizarlos. Los VNA son los únicos instrumentos de prueba que pueden ofrecer este tipo de corrección sistemática de errores. Esta corrección en un VNA también se denomina calibración de plano de referencia o simplemente calibración. A lo largo de los años se han desarrollado métodos de calibración de planos de referencia, como lo son OSM, TOSM y bueno, muchos otros. Todos estos métodos siguen la misma idea.
Eh, Se utiliza un conjunto de dispositivos conocidos o estándares, se miden los dispositivos, se compara se compara con la medición esperada y se utiliza la diferencia entre esta última y la medición real para corregirla. Para esto, bueno, es necesario conocer algunos conceptos que nos ayudarán a entender la incertidumbre intrínseca en un VNA. En un elemento direccional ideal, por ejemplo, tendríamos que S21 es igual a S32. Sin embargo, tenemos una señal no deseada, que es S31. Bien, de esta señal no deseada obtendremos el reflection tracking, que es igual al producto entre S21 y S32. Y bueno, esta determina cuál es la pérdida interna de nuestro VNA, es decir, cuál es la pérdida de potencia desde el receptor de referencia, vista por el plano de referencia, sumándole la pérdida de retorno desde el plano de referencia hacia el receptor de medición. Básicamente, cuánta potencia se está perdiendo en el camino de medición. Este es un proceso relativo de medición independiente del coeficiente de reflexión del DUT y nos proporciona información sobre la diferencia en la respuesta en frecuencia entre el receptor de medición y el de referencia. Su método de corrección es usar un factor constante complejo. Para tener un dato de referencia, por ejemplo, el ZNB de Rodan-Schwarz, después de la calibración, presenta un reflection tracking a 20 GHz de 0.05 dB. Y bueno, por otro lado, tenemos la directividad, que determina que también un VNA puede separar la señal de salida en el puerto de prueba de la señal que se refleja por el DUT. En inglés se define como crosstalk. Así, la directividad nos limita la precisión de medición para los valores pequeños en la magnitud del coeficiente de reflexión del DUT. Bien, otro error sistemático es el source match o bien port match. Este determina que también está acoplado el plano de referencia en el puerto de prueba del VNA con el DUT. Si no existe un buen acoplamiento, la onda reflejada desde el DUT se vuelve a reflejar hacia él. Esto interfiere con la onda incidente y como resultado se presentan rizados en la medición. Así, el acoplamiento del puerto de prueba, que es el test port match, determina el límite para grandes magnitudes del coeficiente de reflexión del DUT. En resumen, bueno, para esta parte podemos ver que los errores sistemáticos los podemos corregir a través de los procesos de calibración. Por ejemplo, cuando realizamos una calibración de USM, que es Stroke Open Short Match, evaluando todos los parámetros S, se realiza una corrección de la precisión para todos estos, permitiéndonos realizar mediciones de reflexión y de transmisión. Bien, con estos conceptos básicos sobre el funcionamiento de un VNA y cómo sacar el máximo provecho de sus mediciones realizando las correcciones pertinentes, podemos realizar una medición con más seguridad. Para esto, bueno, les presentamos un procedimiento típico de medición. En una medición típica con un VNA consiste en 5 pasos. El primer paso es configurar la medición. Esto incluye encender el analizador de redes vectoriales y darle tiempo suficiente al oscilador para que llegue a su temperatura óptima. Debemos seleccionar cables de alta precisión con conectores apropiados al rango de frecuencia y se debe preinspeccionar los conectores. De ser necesario, limpiarlos previamente y realizar la conexión de los cables usando un torquímetro. El siguiente paso es realizar una medición preliminar. Aquí lo que vamos a configurar, bueno, se configura el equipo, vamos a seleccionar el número de puntos de medición, la frecuencia de inicio, la frecuencia final y el ancho de banda del filtro. Este ancho de banda del filtro es el filtro IF. La idea como tal es obtener todas las características del DUT sin necesidad de reducir el desempeño del instrumento e incrementar el tiempo de medición innecesariamente. El tercer paso es realizar la calibración del plano de referencia, sin cambiar ningún parámetro de configuración de nuestro VNA. Para esto se va a ingresar al menú de calibración y se selecciona el tipo de calibración a realizar. Una vez realizada la calibración, es recomendable guardar los datos de calibración para futuras mediciones.
El cuarto paso es conectar nuevamente nuestro DUT y realizar la medición. Los datos de la calibración se van a aplicar de forma automática a la medición y se consideran las correcciones que se apliquen en cada medición. Bueno, finalmente se recomienda también guardar estos resultados. Existen diferentes opciones para hacerlo. Si ustedes van a utilizar las mediciones posteriormente con el software de modelamiento, se puede guardar como un archivo tipo Touchstone. Un punto a resaltar de los VNAs de Roland Schwarz es que cuentan con una interfaz gráfica bastante amigable y estos pasos se encuentran incluidos en un instructivo de medición que hace bastante fácil el proceso. Incluso si no se tiene experiencia con estos equipos, el asistente nos guía para realizar una medición precisa y repetible. Bien, bueno, en resumen, tenemos los puntos claves que hemos tratado en este webinar de conceptos básicos de análisis vectorial. Tuvimos un acercamiento a la industria tomando el caso de Estados Unidos, viendo los procesos que conlleva la fabricación de semiconductores y cómo estos requieren un trabajo especializado y equipos de alto desempeño. También conocimos de cerca cómo está distribuido un VNA y sus componentes principales y su funcionamiento dentro de un analizador. Repasamos los conceptos claves para la obtención de los parámetros S. Otro punto importante que cubrimos fue el análisis de los errores aleatorios y sistemáticos en la medición, su procedencia y cómo mitigar sus efectos. Y bueno, un proceso también clave en un VNA fue la calibración y su papel dentro del proceso de medición. Y por último vimos un corto paso a paso sobre el proceso de medición con un VNA. Con esto podemos dar por terminada esta sesión respecto a conceptos básicos de VNA. Bien, cualquier tema en particular que quieran tratar es bienvenido y por favor no duden en hacérnoslo saber. Que tengan un buen día todos.